Padre, te damos gracias. Nos sentimos tan amados, Señor. Nos sentimos tan bendecidos, Señor. Gracias, Señor, porque siempre dentro de tus planes, aunque el hombre cayó, aunque nos desenfocamos, aunque en algún momento dejamos de verte a ti, dentro de tus planes siempre estuvo el poder levantarnos. Siempre tu mano se extendió para levantar a aquel que estaba caído. Hoy te damos gracias, Señor, gracias por ese plan perfecto para la humanidad llamado Jesucristo. Trae revelación a nuestras vidas, Señor, de lo que significa el nacimiento de tu Hijo, de la verdadera importancia de estos tiempos. Espíritu Santo de Dios, que Jesús hoy nazca en el corazón de cada hombre y cada mujer aquí presente. Alabamos y bendecimos tu nombre. A ti te damos toda gloria, todo honor, poder y alabanza. Y nosotros, tu iglesia, solamente decimos amén, amén y amén. Ahora sí, puede sentarse. Y de una vez les repito, el próximo domingo, ¿cuántos cultos hay? Igual, 7:30, 10 de la mañana. ¿Qué pasa el viernes? ¿Hay qué? Velada navideña. Usted va a venir a comer arrocito con pollo, sopita de mondongo, queque navideño, tamal, rice and beans. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Venga y tráigase a alguien. Recordamos que el próximo domingo no va a haber escuela dominical. Entonces usted va a traer sus chiquitos acá. Amén. ¿Y dónde están los matrimonios de esta casa? Levanten la mano. El jueves, si Dios quiere, voy a estar compartiendo con ustedes una palabra. Rendirnos totalmente como matrimonios. ¿Es fácil el matrimonio? No, ¿verdad que no? Dan medallas a quien llega a la luna. Dan medallas a quien participa en una batalla. Dese una medalla. El matrimonio no es fácil, pero con Dios sí. Amén. Con el Señor sí es posible. Así que venga el jueves, traiga una pareja que no conozca de Cristo para gozarnos en su palabra. Amén. Muy bien. Hoy voy a estar hablando acerca de 4 relatos que encontramos en la palabra del Señor y de los cuales se llega a una conclusión. Quiero que por favor todos abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Es importante que lo tengan abierto. Si usted no trae su Biblia, tráigala. Que en el celular no traiga su Biblia, tráigala. No es lo mismo. Entonces la va a tener abierta en el libro de Mateo. Amén. Si usted se ha tomado el tiempo para leer en los evangelios acerca del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, tal vez ha descubierto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, usted se pudo haber dado cuenta que no todos los evangelios hablan del nacimiento de Jesús. Se esperaría que todos hubiesen hablado del nacimiento de Jesús, pero no es así. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo solamente habla el evangelio de Mateo y de Lucas. Ni Marcos ni Juan hacen un relato del nacimiento de Jesús. Y usted se habrá dado cuenta que de Mateo y Lucas, que son los que sí hablan del nacimiento, el evangelio de Lucas es el que nos da mayor información, ya que el evangelio de Lucas
empieza inclusive a narrarnos acerca de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Pero aunque en Marcos y Juan no se menciona el nacimiento de Jesús, o no está presente de una manera explícita, de una manera implícita sí lo está. Cada uno de los 4 evangelios nos dicen algo acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tienen una enseñanza en común, que podría ser que tenemos que ver el nacimiento de Jesús como un todo. Amén. Así que vamos a ir a través de los 4 evangelios a ver qué nos dicen ellos acerca del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, para tener una apreciación más completa de la importancia del nacimiento de nuestro Señor. Porque muchas veces tomamos esta época como una época de chiquitos y decimos, la Navidad es para los pequeños. No, la Navidad es para usted y es para mí. Y vamos a empezar por el libro de Mateo. Este evangelio sí nos relata el nacimiento de nuestro Señor. Y nos deja claro, o la enseñanza de Mateo, es que el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la historia. Tiene sus raíces en la historia. Lo vimos el domingo pasado. Pero a pesar de esto, el nacimiento de Jesús no es el comienzo de la historia. No. Nuestro Padre Celestial, el Padre suyo y el Padre mío, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía predestinado que su Hijo viniera aquí a la tierra, que se hiciera carne, aquella palabra profética que se había dado. No fue que al Señor de un momento a otro se le ocurre o tiene la magnífica idea de mandar a su Hijo a nacer en un humilde pesebre. La palabra del Señor nos dice en Génesis 3:15, de una manera muy sutil, de una manera implícita, de que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Mire usted, desde el 3er capítulo de Génesis hace mención de que Jesucristo vendría aquí. Yo quiero que usted abra su Biblia en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Se lo voy a leer después de leérselo en la Nueva Versión Internacional, en la traducción lenguaje actual. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí le está hablando a la serpiente, a Satanás. Entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La versión lenguaje actual dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad. Quiere decir que nosotros somos enemigos de la serpiente. ¿Quién dice amén? Usted no puede tener amistad con Satanás, porque fuimos diseñados a ser enemigos de él. Dice: entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí está hablando de Jesucristo como hijo nacido de una mujer. Y vemos cómo aquí en la maldición de la serpiente ya se encontraba, aunque de una manera oculta, la primera mención que el Redentor vendría aquí a estar con nosotros. La segunda mención también la encontramos en Génesis. Yo quiero que usted busque Génesis 49, versículo 10. Hay muchas menciones de Jesucristo. De hecho, el Antiguo Testamento todo enfoca a Jesucristo. Y aquí en Génesis 49, 10 dice:
mientras tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, esta es la bendición que Jacob le está dando a Judá su hijo. Dice así: mientras tendrás en tu mano el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Porque recordemos que de Judá vendría la descendencia santa. De Judá, de su hijo Fares, el que tuvo con Tamar, aquella mujer que se hizo pasar como una prostituta para continuar la descendencia, y tuvo un hijo con su suegro. Aquí se profetiza que un descendiente de Judá será el Mesías. Y tal vez uno de los profetas que más anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue Isaías. Usted encuentra en Isaías múltiples referencias acerca de Jesús. Y quiero decirle que Isaías nació 560 años antes del nacimiento de Jesucristo. Voy a darle dos menciones nada más: Isaías 7:14 e Isaías 9:6. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Quiero decirle a usted que la verdadera traducción no es Emmanuel, es Immanuel. Porque Immanuel significa Dios en nosotros. Amén. Quiere decir esto, que Dios está dentro de usted. Que cuando usted se acuesta, Dios está con usted. Pero que cuando usted se levanta, Dios está con usted. Cuando usted sale de su casa, Dios está con usted. Cuando usted va a ser mandado, Dios está con usted. Cuando usted vuelve a casa, Dios está con usted. Qué lindo que es saber que nada nos puede apartar de Él. ¿Quién dice amén? Amén. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego, la palabra nos dice en Miqueas capítulo 5 versículo 1, ¿dónde nacería el Mesías? No es Miqueas 5:1, pero usted lo puede encontrar en su casa. Y habla de Belén, dice Belén Efrata, y dice la más humilde, la que nadie tomaba en cuenta, la ciudad que nadie quería. Ahí iba a nacer el Hijo del Señor. Vea usted qué lindo, que aunque todo el país no nos tome en cuenta, sabemos que el Señor, como se fijó en Belén, se fija en Puerto Limón también. ¿Quién dice amén? Creemos que Dios tiene planes y propósitos para este lugar y que sus hijos no serán desamparados. Luego vemos cómo el Evangelio de Mateo empieza con una genealogía que estudiamos el domingo anterior. Y este Evangelio empieza, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Biblios Geneseos en griego, el Génesis, porque vemos cómo hay un Génesis de la creación, pero vemos también este Génesis cuando Jesucristo viene aquí a la tierra. Y lo que nos quiere decir Mateo es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue un hecho aislado. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue algo que se le ocurrió al Señor de un día para otro. No, Dios se metió en la historia, hizo lo que tenía que hacer, colocó todo en su lugar perfecto para que todo lo que Él dijo que tenía que pasar, pasara. Y lo mismo hace en tu vida. Dios también se mete en tu historia. Amén.
y todo lo que Él dijo que iba a suceder, va a suceder. Claro que hubo oposición. Claro que Satanás no se quedó tranquilo. Claro que en algunos momentos el panorama no fue claro. Por ejemplo, cuando cerró el vientre de Sara, la mamá de Isaac, su descendiente. Cuando cerró el vientre de Rebeca, la mamá de Jacob, su descendiente. Vemos cómo quiso matar a aquellos varones primogénitos para que su pueblo diezmara y permaneciera en Egipto siendo esclavos. Vámonos a Éxodo 1, versículos 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Habíamos hablado de esto en ocasiones anteriores y habíamos dicho que exterminaban los varones, pero dejaba viva a las mujeres, porque aquellas mujeres se iban a casar entonces con varones egipcios, perdiendo así toda su herencia cultural. Aquellos hijos nacidos en esas uniones iban a adorar los ídolos de su padre. Por eso el Señor nos llama a no juntarnos con yugo desigual. Luego intenta volver a hacerlo. Ahora en el tiempo de Herodes, vamos a Mateo 2, versículos 13 y 14, y luego versículo 16. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 16. Entonces, Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido los sabios de Oriente. Mandó a matar a todos los varones. Y en esto vemos la mano de Dios. Claro que no fue fácil. Claro que hubo oposición para que se cumpliera la palabra. Y muchas veces, inclusive hasta el mismo diablo pensó que había ganado la batalla. Pero Dios tiene la última palabra. Amén. Y es que ya el Señor lo había dicho a través de sus profetas. Ya Dios conocía el final de la historia. Aunque el diablo se levante, aunque nada esté a favor, la palabra del Señor se va a cumplir, porque Dios conoce el final de la historia. Amén. Usted también tiene una historia y Dios conoce su historia y está presente en ella. Dios conoce tu final. Y aunque se haya levantado la tormenta para impedirte pasar al otro lado, y aunque muchas veces estuviste en una posición en donde aquí veías enemigos, aquí no veías la salida, a los lados no había nada para que te ayudara, aunque muchas veces te metieron al foso de los leones, aunque muchas veces sentiste el fuego del horno, aunque muchas veces te dejaron solo, aunque muchas veces nadie creía en ti, de un momento a otro, yo digo, de un momento a otro, viste cómo lo imposible se hizo posible. De un momento a otro, viste cómo una mano que
que nadie veía, empezó a limpiar tu camino, empezó a quitar los obstáculos. De un momento a otro viste cómo todas las piezas del rompecabezas empezaron a juntarse, empezaste a ver el panorama claro. De un momento a otro, muchas veces sin que Él mismo te dijera que te iba a bendecir, viste la bendición en tu vida. Y hoy el resultado de tu historia es que estás aquí. El resultado de tu historia ha sido que por más que se levantaron tropiezos, que por más de que vino el enemigo, hoy estás aquí. Amén. Hoy estás aquí. Y lo que estaba desordenado, Dios lo empezó a ordenar. Y lo que no veías, lo empezaste a ver. Hoy estás aquí. Y nada de lo que ha pasado en tu vida es producto de la casualidad. Tienes una historia y dentro de esa historia está el propósito de Dios para tu vida. Y te voy a decir algo. Y usted tiene que creerlo. Tu historia tiene un final feliz. Yo le creo a Dios que tu historia tiene un final feliz. Si metes a Dios dentro de tu historia. Amén. Si metes a Dios dentro de tu historia. Y me acordaba yo aquí del profeta Habacuc. Busque el libro de Habacuc, un libro hermoso. Y el profeta Habacuc lo vemos cansado, lo vemos bravo, lo vemos reclamándole al Señor, porque él oía de los profetas, él leía de las promesas, pero él no veía nada. Él no veía el cumplimiento de aquellas promesas. Se vivían días de violencia y destrucción. Y parecía que Dios había enmudecido. Y es que eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces como Habacuc nosotros levantamos los ojos al cielo, pero no en fe, no en esperanza, sino en reclamo? Porque pareciera que Dios está callado. Pareciera que Dios no hace nada. Pareciera que el cielo no se da cuenta de lo que a mí me está pasando. Váyase al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿A alguien le es familiar este reclamo? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Aquí vemos un hombre que no entiende los procesos de Dios. Aquí vemos un hombre que le reclama a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Años había pasado el pueblo de Israel en esclavitud, producto de su desobediencia. Y Habacuc se levanta, y se levanta enojado, y se levanta con reclamo. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice así: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. En la otra traducción dice así: ya te he presentado mi queja, ahora voy a estar muy atento a esperar tu respuesta. Bravo el profeta, le dice al Señor:
Yo voy a vigilar a ver cuándo vas a responder. Yo voy a estar viendo qué me vas a responder en cuanto a la queja que tengo. Y mire qué lindo el Señor, porque el Señor le responde en los versículos 2 y 3. Y le responde a un hombre que había perdido la esperanza. Le responde a un hombre que había perdido la fe. Le responde a un hombre que no veía el fin de aquel dolor. Y a alguien hoy Dios le está respondiendo y le dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Versículo 3 dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá. Lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc y lo que el Señor le está diciendo hoy a alguien es: puedo asegurarte que lo que ha salido de mi boca se va a cumplir sin que falte un punto, sin que falte una coma. Puedo asegurarte que aunque los tiempos hayan sido difíciles, aunque no veas respuesta, aunque nada esté a tu favor, yo voy a cumplir mi palabra, porque Dios no depende de las circunstancias. Dios no depende si es tiempo bueno o es tiempo malo. Él está sobre todo aquello que quiera impedir el cumplimiento de su palabra. Escriba la visión. Si usted tiene palabra profética, escriba esa palabra. Yo tengo una palabra que me dieron acerca del nacimiento de Catalina, mi nieta, cuando nosotros estábamos contra un diagnóstico médico. Una señora que se congregaba con nosotros, doña Carmen, recibió una palabra de parte de Dios y yo la tengo guardada. Y yo le puedo decir hoy que toda la palabra que me han dado, la que viene de parte de Dios, se ha cumplido, y la que no se ha cumplido, yo sé porque sé que se va a cumplir, porque Dios va a usar lo que tenga que usar, va a hacer lo que tenga que hacer, para que la historia que Él escribió sobre usted, para que la historia que Él escribió sobre mí se cumpla. Y cuando Dios escribe, nadie lo puede borrar. Y aunque usted no vea, ahí está. Y aunque todo se levante en contra, siga manteniendo su fe. Todo lo que te han profetizado se va a cumplir. ¿Quién dice amén? ¿Quién cree esto? Si tienes palabra profética, empieza a escribirla. Empieza a escribirla, porque esa palabra se cumple. Mateo lo que nos dice a nosotros es que Jesús ha estado a través de toda la historia. Es más, en el desierto nunca fue tan presente Jesús en medio de su pueblo cuando estuvo en el desierto. Inclusive aquella roca de la cual salió agua, en Hebreos dice que aquella roca era Jesucristo, y dice también que aquella roca se movía y siguió al pueblo de Israel en medio de su peregrinaje. Aunque no lo hayan visto, Jesús ha estado. Has estado en el desierto, ahí ha estado Él. Has estado en los montes, ahí ha estado Él. Has estado en los valles, ahí ha estado Él. Amén. Protegiéndote, guardándote. Hoy cada uno de nosotros puede decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y prueba de eso es que hoy usted tiene vida. Y prueba de eso es que hoy usted está aquí. Y muchos están en la casa del Señor en contra
en contra de lo que muchos pensaron también. Amén. Vámonos al libro de Marcos. Vámonos al libro de Marcos. Ábralo. Es necesario que usted lo abra. Porque si usted abre el libro de Marcos, usted no va a ver en su primer capítulo, ni en el segundo, ni en el tercero, nada escrito del nacimiento de Jesús. ¿Verdad que no? Échele una ojeadita. No hay nada escrito del nacimiento de Jesús. Pero resulta que el libro de Marcos lo que nos quiere decir es que el nacimiento del Hijo de Dios trae a la vida del hombre arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque el libro de Marcos empieza con la predicación de Juan el Bautista. Y el mensaje central de Juan el Bautista fue un llamado al arrepentimiento. Marcos 1, versículo 1 al 5 dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando que sus pecados. El evangelio de Marcos empieza con arrepentimiento, no con remordimiento. No confunda el tener remordimiento a estar arrepentido. El remordimiento es una goma moral. Usted se siente mal por lo que hizo, pero usted lo vuelve a hacer. Yo estoy verdaderamente arrepentida cuando ya ese pecado me incomoda. Yo estoy verdaderamente arrepentida cuando me empiezo a sentir sucia por ese pecado y entiendo que sucia no puedo permanecer delante de su presencia. Yo estoy arrepentida cuando el amor que siento por él es más grande que el amor que siento por el pecado. Yo estoy arrepentida cuando por ese amor ya yo no quiero transgredir su palabra. Yo empiezo a tener arrepentimiento cuando empiezo a amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece. Yo empiezo a sentir arrepentimiento cuando toda mi vida quiero dedicársela a él. Yo empiezo a sentir arrepentimiento cuando él es todo en mí. Amén. Cuando quiero vivir en santidad para él. Cuando me alejo de todo aquello que yo sé que me aleja de él. Ahí yo siento un verdadero arrepentimiento. Cuando mi mentalidad cambia, cuando no me justifico, cuando mi corazón cambia, cuando mi actitud cambia y cuando mis actividades cambian también. Si usted quiere ver algo diferente en su vida, empiece a hacer algo diferente de aquello que lo ha movido a pecar. ¿Quién dice amén? Amén. Y luego que Juan es asesinado, Jesús retoma el mensaje de Juan. Vámonos a Marcos 1,
versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento, arrepentimiento. Por eso es que si usted no se arrepiente, usted no encontrará, no podrá recibir revelación, ni vivirá lo que significa verdaderamente el nacimiento del Hijo de Dios, porque el pecado te lo impide. Jesús nació en un pesebre, pero Jesús también quiere nacer en tu corazón. No encontró campo en ningún otro lugar. Se tocaron puertas y la gente dijo: está ocupado. Hoy Jesús toca las puertas de los corazones. Toca la puerta de tu corazón, ¿y qué le vas a decir? Está ocupado. Cuando no nos arrepentimos verdaderamente, no le encontramos sentido a ningún detalle de su nacimiento. Usted no entiende por qué nació en un pesebre. Porque él venía como siervo. Usted no entiende qué significó la estrella. Después se lo voy a contar. A usted no le importa si de verdad fueron 3 reyes, que yo no sé de dónde sacaron esto, y menos dónde les pusieron nombres. ¿Cómo dice la tradición? Melchor, Gaspar y Baltasar. Un chino, un negro, y el otro, ¿qué era? Europeo, limonense. No, fue toda una tribu de Irak, toda una tribu de Irak. Pero a usted eso no le importa, porque no tiene significado. Para mucha gente, Navidad no es Jesús. Para mucha gente, Navidad es fiesta, Navidad es comida, Navidad es guaro, Navidad es droga. Eso es Navidad. Navidad es comprar. Eso es Navidad. ¿Por qué? Porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Marcos empieza por lo que realmente es importante: que reconozcamos la necesidad de ser salvos. Amén. La historia de la Navidad es la necesidad de ser salvos. A eso vino el Hijo de Dios, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Nació mi Salvador, amén. Nació su Salvador, nació nuestro Salvador. Pero a veces no se tiene revelación de esto. Y si usted no tiene revelación de Él como su Salvador, usted no tendrá revelación de Él como su proveedor, como su libertador, como su pastor, como su paz. Porque la revelación empieza cuando yo lo conozco a Él como mi Salvador. ¿Quién dice amén? La Navidad no es estrenar. La Navidad no es regalos. Es lindo dar regalos, pero no se vaya a endeudar si usted no los puede dar, ni se vaya a resentir si no los recibe, porque el regalo más grande ya no lo dio Él. Amén. El regalo de Él vale más que toda una flotilla de carros, vale más que todo un residencial, vale más que la perla más preciosa. El regalo de Él fue que Él vino como nuestro Salvador, como nuestro Salvador. Por eso es que esta época se celebra, porque le vuelvo a repetir, recibimos el regalo más grande. Vámonos a Lucas, váyase a Lucas, váyase a Lucas. Bueno, ¿cuál es el tema de Lucas? La adoración.
Mateo nos habla de Jesús como un Jesús histórico. Mateo nos señala a Jesús desde el principio y nos dice que Jesús siempre fue el plan de Dios para la humanidad. Mateo nos dice que aunque se levantó lo que se levantó, Dios siempre guardó su propósito. Marcos nos vuelve a hablar del arrepentimiento y de recibir la revelación de Jesús como mi Salvador. Y Lucas nos invita a adorarlo, porque cuando usted ha recibido la revelación de Jesús como su Salvador, usted lo tiene que adorar. Y en el Evangelio de Lucas vemos que hay más detalles acerca del nacimiento de Jesús que todos los otros evangelios, aunque no nos dice mucho tampoco. Yo no sé, yo hubiera querido que me relataran el parto, ¿verdad? Qué interesante. Yo no sé, yo pienso que a María le pusieron epidural celestial. ¿Quiénes han tenido bebés aquí? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad que sí? Yo me imagino que estuvieron ángeles ayudándole a ella, porque recuerde que ella estaba solita únicamente con José. Pero hay detalles que no se nos dan. Pero en todo el relato de Lucas nos habla de la adoración hacia aquel niño que también era Dios. Adoración que empezó en los cielos y que bajó a la tierra. Por eso es que nosotros adoramos en esta época. Por eso es que cantamos en esta época. Porque mire, a él también le cantaron. Y tal vez vamos a ver el primer canto. El primer canto de la Navidad. Y muy probablemente de esto hable el miércoles. El primer canto de la Navidad. Ahí en Lucas, en su Biblia, en el capítulo 1, en los versículos del 46 al 55. En la Nueva Versión Internacional habla del cántico de María. Del cántico de María. ¿Sabe que usted este cántico lo puede encontrar en Isaías 2 del 1 al 10? Porque María fue una mujer que sabía la palabra, que se metió en la palabra. Y María empieza a cantar. Y dice así. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque María había recibido la revelación de Jesús como su Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María cantó esto. Esto fue un canto. Yo no sé qué música le puso, pero yo estoy segura que cuando ella cantó esto, ella tenía una orquesta celestial. ¿Cómo pudo María haber dicho eso? Versículo 41. Y
aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu Santo. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cómo se atreven a decir que lo que llevamos en el vientre no tiene vida, no es nada, es un feto? No, es un ser humano. Costa Rica está de luto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a legalizar el aborto? ¿Cómo llegamos a legalizar el homicidio? Porque ahora es crueldad hacerle a algún animal, pero no a un ser vivo que se lleva en el vientre. Costa Rica va a llorar. Y que Dios tenga misericordia de nuestro gobernante. Fueron llenos del Espíritu Santo. Me imagino yo que danzaron mientras María cantaba. Luego nos dice cómo adoró Zacarías. Versículos 67 al 79. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Cuando habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Aquí Zacarías está profetizando, pero está hablando de ese Jesús histórico. Dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Allí está hablando de Juan. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ve cómo ningún evangelio se contradice, porque en la adoración de Zacarías nos habla de ese Cristo que desde antes de la fundación del universo estaba siendo provisto como aquel cordero inmolado. Pero nos habla del arrepentimiento también. Nos habla de cómo cada palabra que salió de la boca del Señor se cumplió y se cumplirá. Y Zacarías también adoró. Luego nos habla de la adoración de los pastores. Lucas 2:20. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y luego después, cuando María va a presentar al niño, dice la palabra que allí estaba Simeón, aquel hombre que Dios le había prometido que sus ojos verían el Mesías. Capítulo 2, versículos del 25 a 32, se lo menciono nada más. Lucas nos habla de la adoración antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Pero esto no es mera información. Esta es una invitación para que usted y yo le adoremos. Amén.
para que nuestra vida sea adoración delante de Él. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Unirnos al coro celestial. Porque en aquel momento se establece un portal. El cielo se unió con la tierra. Y tierra y cielo cantaron al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Nació el Hijo de Dios. Nació mi Salvador. Nació mi Redentor. Nació mi proveedor, nació mi pan, nació mi pastor, nació el que me liberta, nació el que me restaura, el que me redime. Por eso tenemos que adorar, por eso tenemos que adorar. Este fue el mensaje de Lucas. Vámonos a Juan. ¿De qué nos habla Juan? Ahí en el primer capítulo de Juan. No narra el nacimiento, pero ¿cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan empieza, y esto era en el principio con Dios. Juan empieza con el principio. Y es que lo que Juan nos quiere decir acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que Él viene a restaurar mi relación con Él como al principio. Mi relación con Él como Padre. A eso vino Jesús. A hacer ese puente entre el Padre y nosotros. Y Juan no empieza con una cronología. No empieza con genealogía. No empieza con la historia del Bautista. No nos habla de la adoración de los ángeles. Pero Él empieza. Y en el principio. Y en el principio. Porque Jesús vino a recuperar lo que se perdió en el principio. Jesús vino a recuperar lo que se perdió en el Edén. Adán fue el primer hijo terrenal de Dios. Adán fue el primero que lo conoció como padre. Jesús viene a restablecer la paternidad en el hombre. ¿Quién dice amén? Isaías nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién? A nosotros. Él vino como hijo para que fuésemos hijos nosotros. Él vino como hijo para que usted y yo tuviésemos padre. Amén. Así que no diga que usted no tuvo papá. Usted sí tuvo papá. Usted sí tiene papá. Usted tendrá papá. Aunque su padre terrenal le haya fallado, su Padre celestial estuvo, está y estará con usted. El pueblo de Israel había desechado a Dios como Padre. Vámonos a Isaías 30, 1, 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no a mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En otra traducción dice: ay de los hijos rebeldes. Israel no quiso la paternidad de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento se empieza con una gran promesa. Se termina con una gran promesa y empezamos con una gran promesa. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una gran promesa. En aquel tiempo, como ahora, habían cosas que cambiar en el corazón de los hombres. Y esta promesa se centra en la restauración de la paternidad de Dios en nosotros. Israel se había olvidado de honrar a su padre. Por eso es que el Señor calla por 400 años. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio de Dios. Ya yo prediqué esto hace mucho tiempo, muy interesante. Porque esos 400 años nos hablan también de desarraigar el espíritu del hijo bastardo que había en el pueblo de Israel. 400 años en donde Dios no habló. No hubieron profecías, no hubieron milagros, no hubo nada. Era como que si el Señor dijera: no me quieren oír, pues no les voy a hablar. Muchas veces usted le dice al Señor: ¿por qué no te oigo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Él le ha hablado y usted no hace caso. ¿Para qué le va a hablar? Y mire qué tremendo lo que dice la palabra en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, que soy el agua que sacia sed. Y cavaron cisternas rotas que no contienen agua. Había un plan para restablecer esa paternidad. Y ese plan tenía nombre. Y ese plan tiene nombre: Jesucristo. Porque la promesa en Abraham era que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Tu familia es bendecida porque está Él. Procure que Cristo esté en su familia, porque si no, usted no puede recibir bendición. Instruye al niño en sus caminos, para que cuando sea grande no se aparte. Es una promesa. Que no se quede el chiquito o la chiquita en la casa viendo televisión un domingo. Con Jesús pasamos de ser siervos a ser hijos. Y esto es tan importante porque únicamente el hijo puede clamar: Abba, Padre. Y esto es tan importante porque solamente el hijo hereda. Satanás quiere quitarte la identidad porque te quiere dejar sin herencia. Y Satanás ha querido desvirtuar, dañar y pervertir la imagen paterna, para que usted no se pueda acercar a Dios Padre, porque el Padre terrenal le falló. No culpe a Dios por los errores de sus padres. Por favor, no lo haga. Yo fui una de esas que no me podía acercar a Él. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba yo en mi humanidad pensar que un padre al que yo nunca vi me iba a amar cuando el padre mío no lo hizo, no me amó, no me cuidó, no me protegió? Pero recibí revelación, diga revelación, que Él es mi Padre. Yo solo sé. Y eso fue lo único que me importó. Que Él es mi Padre, que siempre había estado conmigo, que prometió no dejarme. Ahí estaba mi papá cuando yo lloraba. Yo le decía al Señor: si yo hubiera tenido un papá, esto no me hubiera pasado. Pero me di cuenta que sí lo tuve, siempre lo tuve.
El problema fue que la mala imagen de mi padre terrenal dañó la imagen de mi Padre celestial. Por eso es que Satanás quiere venir a poner divorcio, contienda, división en las familias para dañar la paternidad. Porque si no es hijo, entonces, ¿qué es? Si usted no tiene padre, entonces usted es huérfano. Y por eso es que hemos visto cómo se ha levantado una generación con ira, con rencor en su corazón, una generación violenta que grita por tener un padre. Usted y yo tenemos papá. Juan dijo, el capítulo 1, versículo 14: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La otra traducción dice así: aquel que es la palabra. ¿Cuál la palabra? La palabra profética, aquel del cual hablaron los profetas, aquel que se mencionó por primera vez de una manera más explícita en Génesis 3:15. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Fue como uno de nosotros. Dice en una versión que lo vimos como hijo lleno de poder. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Jesús tiene poder. Pero lo más lindo de todo esto es que ese poder nos lo ha trasladado a nosotros también. ¿Quién dice amén? Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Esto es revelación. Para eso Él vino a nacer en un humilde pesebre, para que usted y yo tuviésemos todo lo que Él tiene también. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron. ¿Quiénes aquí han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Hay manos que no se han levantado. Amén. ¿Quién cree en su nombre? ¿Quién cree que en su nombre hay poder? ¿Quién cree que su nombre es sobre todo nombre? Amén. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús nos enseña como hijos a honrar al Padre. Amén. Entonces vemos como estos 4 evangelios, en estos 4 relatos diferentes, nos llevan a una sola conclusión. Hay una sola conclusión. Si entendemos el verdadero significado del nacimiento, lo vamos a entender todo. Debemos de comprender que Dios estuvo dentro de la historia y que Jesús siempre ha sido el único plan de redención para la humanidad. Desde el principio de los principios. Que Él vino a una humanidad que necesitaba ser salva, que necesitaba arrepentirse,
restaurar la relación de padres con todos nosotros, como al principio, como era en el huerto del Edén, donde él pasaba tardes hablando con Adán. ¿Usted habla con Dios? Yo no le estoy hablando de orar, yo le estoy hablando de hablar como se habla con un amigo. Ay, Señor, vieras hoy, me comí 3 tamales, Señor, estoy con el estómago. Ay, Señor, tú sabes lo que me pasó. Ayúdame, Señor, porque me duele. Ay, Señor, viste qué alegría. Gracias, Señor, porque yo sé que esto vino de ti. ¿Usted le dice a él que lo ama? Te amo. ¿Cómo es su relación con él? ¿Todavía es una relación de ética y protocolo? Señor Padre. ¿O es una relación de intimidad? Entonces usted sí puede decir: yo solo sé puede hacer que usted no sepa nada. que yo soy su hijo. Usted puede cantar esto con revelación. Y Él es mi Padre. Jesús vino a nacer Padre me ama. para que yo tuviera papá. Yo solo sé Una vez que hemos conocido su historia, su hijo. una vez que nos hemos arrepentido, Mi Padre. y mi Padre me ama, llegamos a la conclusión que todo llega a un solo camino. Que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y que yo lo amé, Solo sé y que yo lo amé, que yo lo amé. yo soy su hijo Y que por ese amor, y Él es mi Padre por ese amor, y mi Padre me ama. por ese amor me aparto para Él. Por ese amor me aparto para su Yo ministerio. soy su hijo Porque Él me amó primero. y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Quién ha recibido la revelación? ¿Quién ha recibido la revelación del nacimiento del Hijo de Dios? Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Quién puede levantar sus manos y tomar todo ese amor disponible? Por amor. 4 relatos diferentes. Una sola conclusión. Él es mi Salvador. Todo esto fue por amor. Cristo es el plan para tu vida. Mete a Cristo en tu historia y tu historia va a tener un final feliz. Mete a Cristo en tu vida. Amén. Y puede ser que a usted, su padre terrenal, aquí le haya fallado, pero hay uno que no. A eso vino Cristo, para que fuésemos hijos, para que tuviéramos padre. ¿Quién aquí acepta la paternidad de Dios? Porque hay una generación que grita: necesito un padre, necesito un padre. Jesús vino para que eso se cumpliera. Te vuelvo a repetir: Jesús nació en un pesebre, pero quiere nacer en el corazón de los hombres. En obediencia
Jesús está tocando. ¿Le abriría a usted la puerta de su corazón? Le diría: Jesús, pasa, yo sí tengo campo. Cerraron todas las puertas de Belén. José tocaba: ¿tienen campo para que nazca el niño? No. ¿Tienen campo para que nazca el niño? No. Todavía hay gente que sigue cerrando su corazón. Por eso es que no te sientes completo. Por eso es que todavía hay vacíos en tu vida. Porque no le has abierto su corazón a aquel niño que también era Dios. Hoy es el tiempo para hacerlo. Hoy es el tiempo para hacerlo. Yo voy a hacer una pequeña oración. Yo quiero que usted cierre